Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa bien interesante, cargado de bendiciones para todos, porque vamos a estar, como siempre, pues compartiendo la fe con todos ustedes, y pues ustedes y yo vamos a crecer un poquito más en nuestra relación con el Señor Jesús a través de este programa. Me gustaría mucho que ustedes, cuando puedan, pues le digan a otras personas acerca de Conozca Primero Su Fe Católica, para que ellos también se sintonicen. Antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a hacer un alto en nuestro acelerado caminar diario. Vamos a ponernos en presencia de Dios, hermano, hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Bendito sea tu glorioso nombre, Jesús. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que constantemente recibimos de ti. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos en el camino de la santidad, en el camino de la victoria, en el camino de la vida, a pesar de las dificultades y obstáculos que encontremos en el camino. Gracias, Dios Trino, Dios Uno, por estar presente en nuestras vidas en una forma muy particular, guiándonos con tu sabiduría, con tu paciencia, con tu amor, con tu misericordia, para que no solamente nosotros podamos caminar en el camino de Jesús, pero para que podamos ayudar a muchos, oh Dios, para que ellos también junto a nosotros caminen en el camino que salve, en el camino que libere, en el camino que restaure, en el camino que da vida, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Que en nuestras vidas resplandezcas tú, Jesús, nuestro Salvador. Que a través de nuestras vidas más y más vividas para ti, podamos convertirnos en esas imágenes puras y cristalinas de tu presencia en nosotros. Señor, bien decía San Pablo, la vida pasa y se termina el espectáculo. Y el tiempo se acorta, Señor, para comenzar de verdad a vivir nuestro cristianismo en toda su realidad, a poner a Cristo de verdad como nuestro primero y más importante objetivo en la vida, para hacer de Jesús de verdad, Señor, más y más nuestra prioridad por excelencia. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que está escuchando, que está viendo en estos momentos este programa. Bendícelos abundantemente, Señor, que ellos, que nosotros, que todos juntos podamos estar conscientes que la vida vale a medida que te ponemos a ti como centro de nuestra existencia. Que contigo, Señor, lo imposible se hace posible, que podemos sobrepasar obstáculos, dificultades, tempestades, problemas, situaciones dolorosas, oh Dios, porque contigo siempre hay y habrá victoria. Bendice, Señor, a tus hijas, particularmente, oh Dios, con el deseo de imitar a María, nuestra Santísima Madre, a pesar de obstáculos y problemas y situaciones adversas, y que nos preguntemos todos con más frecuencia, ¿cómo actuarías tú, Señor Jesús, en esta situación? ¿Qué harías tú, mi Dios? Y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza, la gracia, el poder, los medios, el impulso, para más y más vivir como Jesús vivió y como Jesús nos enseñó a vivir, en el camino que da la vida, en el camino que es victoria, en el camino que es el mismo Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Bendice, Señor, a tus hijos, cólmalos, oh Dios, de tu santa presencia, úngelos con la fuerza y el poder de tu divino Espíritu, y llénanos, oh Dios, del deseo, no solamente de ser buenos, pero más aún de ser santos, Señor. Como un gran santo de nuestros tiempos, San Juan Pablo II.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Hermanas y hermanos, damos gracias a Dios por tantos de ustedes que pues nos llaman, nos escriben y nos piden pues oración. Con todo gusto estamos aquí para servirles y gracias por tener confianza en nosotros suficiente como para compartir con nosotros sus necesidades, sus penas y también pues sus alegrías definitivamente. Muchísimas gracias. Damos gracias a Dios por Yadira de New York, que pide a Dios bendiga al Padre Pedro. Muchísimas gracias, Yadira, y también le dé mucha salud. Muy agradecido, que Dios te bendiga. Edna de Miami le desea al Padre muchas bendiciones y que el Espíritu Santo lo siga llenando de sus dones y carismas. Muchísimas gracias, Edna, que Dios te bendiga en abundancia. Rosa de New York pide oración por ella y su familia, que Dios te bendiga, Rosa, en abundancia, a ti, a tus seres queridos. Y Antonio de Filadelfia pide oración por él y por su familia, que Dios les bendiga en superabundancia hoy y siempre. Y Santos de Dallas pide oración por su familia, Villalobos, Arellano, y también para que sigan perseverando en la fe, que así sea en el nombre del Señor Jesús. Eunice de República Dominicana pide oración por su hijo Milton, que se está rehabilitando de las drogas, pues que con la oración de ti, mamá, y de toda tu familia y de todos nosotros, que ese muchacho, ese joven, pues pueda vivir libre de toda esclavitud que lo aparte de la presencia de Dios. Y Miriam de El Salvador pide oración por Misael, que está en recuperación en una cirugía, que estés completamente saludable, mi hijo, para gloria a Dios, y que puedas decir de la mano de Cristo, y por supuesto pues con la ayuda de los médicos, que Dios le da la sabiduría. Yo soy un hombre nuevo para gloria a Dios. Bendito sea Dios. Te pedimos también por aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, y recuerden que los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Primero, Facebook. Me gustaría mucho que se inscribieran en esta página de este servidor yendo a facebook.com/P. Pedro Núñez. Facebook.com/P. Pedro Núñez. Además, pues, como ya muchos de ustedes saben, estamos en Twitter y también en Instagram. Para pues ser parte de esas páginas, vayan por favor a @Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y recuerden, por favor, lo hemos dicho muchas veces, lo seguiremos diciendo, porque desafortunadamente el mal existe y el mal trata de pues poner zancadillas. Nunca, jamás pediremos donaciones a través de estos medios que acabo de mencionar. Sí, así que por favor, si ven en alguna página o algo que yo estoy o que nosotros estamos pidiendo algún tipo de donación, por favor, descarten eso, porque eso no nos pertenece a nosotros. La palabra de Dios en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 9, versículos del 23 en adelante, nos dice lo siguiente. Jesús decía a toda la gente: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome la cruz y que cada día me siga. Y termina diciendo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma para la vida eterna? Eso es tremendo, hermanos. Y esa fue la vida de un gran santo en sus tiempos, San Juan Pablo II. Él desde muy jovencito sufrió mucho. Él perdió a su papá y a su mamá cuando era muy joven todavía. Y no solamente eso, perdió a su hermano y se quedó solo. Cualquier persona hubiera dicho: bueno, ¿y dónde está Dios en estos momentos difíciles de mi vida? ¿Y por qué Dios me hace esto a mí de dejarme completa y totalmente solo? Ya no tengo nadie que realmente me ame y se preocupe por mí. Y sobre todo a una temprana edad en que los jóvenes pues afrentan muchos peligros, ¿sí? Y en estos tiempos pues bien sabemos que hay muchas oportunidades para hacer el mal y para dejarnos vencer por el mismo Satanás. Pero sin embargo, este joven decía, ya cuando era sacerdote, él decía: las palabras de mi padre fueron como mi primer seminario. Las palabras de mi padre me enseñaron a amar y a servir a Cristo.
me dieron la fuerza para estar cerca siempre de Dios. Qué hermoso que los padres que me están escuchando, que hicieran eso con sus hijos. Está bueno darle cosas a los hijos materiales. Está bueno pues hablar de fútbol, hablar de diferentes cosas. Pero qué bueno sería si tu papá comenzaras a compartir con tus hijos tu fe en Cristo Jesús. Eso impacta. La mamá pues espera. La mamá se espera que sea espiritual, que se acerque a Dios, que hable de Dios de vez en cuando. Pero el papá es muy raro. Impactante cuando el papá es capaz de hablarle a su hijo, de sentarle cerca de él y decirle: hijo, yo amo a Jesucristo. Mi prioridad en esta vida es servir a Jesús. Porque sin Dios nada, pero con Dios todo. Yo te invito, yo te exhorto, te animo para que tú pongas a Jesucristo como centro y Señor de tu vida. Eso hacía el papá de San Juan Pablo II. Y es por eso que él, cuando entra en la universidad, él está indeciso sobre lo que él quisiera hacer. Por una parte, él quisiera ser actor, quisiera pues vivir en el mundo de la farándula, y por otra parte, él quería ser un hombre de Dios. Y a veces es muy difícil hacer las dos cosas. Y en la universidad precisamente, él comienza a leer un libro que le llama muchísimo la atención. Y ese libro era sobre el testimonio de vida de San Juan de la Cruz, un confesor de Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila. Y él comienza a reconocer que no hay nada más importante que Dios, que no hay nada más importante que vivir bajo la voluntad de Dios, que hay que poner a Jesucristo como prioridad en nuestra vida, aunque nos duela, hermanos. Aunque tengamos que abrazar la cruz que tengamos que abrazar, porque muchas veces cuando empezamos a caminar en el camino del Señor, no es nada fácil. Ni en el principio, ni en el medio, ni en el fin tampoco, pero es difícil al principio, sobre todo cuando uno ha estado más o menos apegado a las cosas del mundo. El comenzar a deshacerse de todo eso, ponerlo en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, para poner la voluntad de Dios como prioridad en la vida, no es nada fácil. Pero bendito sea Dios, porque sí podemos en Cristo, todo lo podemos en el que nos fortalece, bien dice San Pablo. Y el caso es que opta por entrar en el seminario. Era un seminario clandestino, porque en aquel tiempo ya había una ocupación nazi en Polonia. Y estaban persiguiendo a los cristianos, no solamente a los judíos, a los cristianos también, y particularmente al clero, a los sacerdotes. Y él comienza sus estudios en teología y termina sus estudios ayudando a la gente, tratando de servir a Dios a través de la gente, porque había mucha necesidad en estos gobiernos anarquistas, en estos gobiernos que realmente buscan el poder a toda costa, que tienen que aplastar a todo el mundo. Pues había mucha necesidad de ayuda, de una mano que se les extendiera a ellos para servirles. Y eso fue lo que hizo precisamente San Juan Pablo II. La vida de San Juan Pablo II fue el iluminar a otros con la presencia de Cristo. Eso es lo que significa ser un santo. Un santo es el que es capaz de iluminar con la presencia de Jesús a aquellos que están cerca de esa persona. Y aún a aquellos que están lejos también. Fue después que terminó sus estudios en el seminario, escondido, que nadie lo viera, con otros seminaristas, que lo mandaron a Roma. Y en Roma pues sacó su doctorado, regresa a Polonia y ahí pues sirve, y particularmente a los jóvenes. Él tenía un carisma muy especial para la juventud y los ayudaba con sus problemas diarios, con sus conflictos, y los ayudaba a acercarse más al Señor. San Juan Pablo II realmente fue un apóstol para los jóvenes y también fue un apóstol del sufrimiento, porque toda su vida sufrió. Aún siendo papa, ¿se acuerdan cuando le dispararon? Aquel musulmán que quería matarlo, un 13 de mayo, ¿sí? En la plaza de San Pedro. Y después él decía, el Papa, que daba gracias a Dios por esa experiencia que tuvo, por dos razones. Primero, porque él bien sabía que María Santísima había intercedido ante su hijo por su salud.
Y segundo, porque él sabía el trastorno que le había ocurrido eso. Él nunca tuvo un día sin dolor. Nunca tuvo un día sin dolor desde ese momento en adelante. Pero él unía ese dolor al dolor de Cristo en la cruz, para la salvación del mundo entero. Y a través de ese dolor, él iluminaba la vida de mucha gente. Y él decía que si todos nosotros uniéramos nuestro dolor al sacrificio de Jesús en la cruz, este mundo se convertiría y vendría a los pies de Cristo. Al final de su vida, cuando le preguntaron si se iba a retirar, él ya casi en una situación muy delicada, muy débil, él dijo, si Jesucristo no se bajó de su cruz, y tenía una cruz bien pesada en sus últimos años, yo tampoco me bajaré de la mía, dijo San Juan Pablo II. Hoy día es un gran santo para la gloria de Dios, un héroe en la vida cristiana, una vida digna de imitar. Que Dios nos bendiga a todos y que imitando a San Juan Pablo II, un día podamos con él gozarnos en la presencia de Dios para toda la eternidad. Así sea. Hermanas y hermanos, el número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre que está sobre todo otro nombre, el nombre de Jesús. Nombre que significa Dios salva, Dios salva. ¿Y de qué necesitas que Dios te salve hoy? ¿De qué necesitas que Dios te libere hoy? ¿De qué necesitas que Dios te sane hoy? Jesús salva, Jesús sana, Jesús libera. Jesús está contigo. Tenemos una llamada telefónica de Neri desde New York. Neri, ¿me escuchas? Sí, padre, lo escucho. Que Dios me lo bendiga y me le dé mucha salud y vida para que siga con su buen programa que tenemos. Muy agradecido, Neri, muy agradecido. Adelante con tu pregunta, por favor, Padre, o tu comentario. Yo quiero preguntarle, a mí me hicieron una operación grande hace años y me dejaron del colon y me dejaron una bolsita a un lado. Ajá. El doctor me decía, muérase con la bolsita, como 5 años con ella, que no la puedo quitar. El último día yo dije, Señor, rezo tu rosario todos los días, Señor de la misericordia, y quítame la bolsita. A las 5 semanas de estar rezando las oraciones y el rosario, me llamó un doctor y me la quitó. Un milagrazo que me hizo. Pero entonces yo rezo todos los días esta oración así. Yo quiero que usted me la escuche y me diga si está mal. Okay. Yo digo, oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro y compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa. Aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos, no nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es amor y misericordia misma. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, en ti confío. Señor, yo le agrego esto, Señor, tú hiciste ver los ciegos, caminar los paralíticos, resucitaste a Lázaro. Señor, sana al mundo entero de Amén. esta enfermedad. Amén. Y dándote gracias porque nos has librado de todo este mal, Señor. En tus manos estamos, haz tu santa voluntad junto con nuestra Santa Madre Santísima y la Santa Iglesia Católica. Perdónanos, Señor, y danos la salud, la vida, y quita esta enfermedad, te la pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, Yo le amén. agrego eso. ¿Es malo, Padre? No, que va a ser malo, Neri, por el contrario. Ay, San Pablo habla muy especialmente a través de la oración y dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18 en adelante, vivan orando y suplicando.
Así que toda oración es buena, es justa y es necesaria. ¿Por qué? Porque la oración nos acerca a Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, comenzamos a ver la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Ya no de la perspectiva de una persona que no conoce de Dios, a una persona que está cimentada en Cristo Jesús, en la roca, y por lo tanto Dios le puede utilizar a esa persona para ser un instrumento fiel en sus manos para la salvación de muchos. Así que ánimo y adelante, que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a las personas que hablan con los muertos o espíritus? Conozco una familia en la que el abuelo, su hijo y su nieta tienen el don de hablar con los muertos. Ellos ven a los fallecidos e incluso hablan con los fallecidos en el momento del velorio y dan mensajes a la familia. En lo personal, soy muy cauteloso respecto a estas cosas. Inclusive mis familiares creen en ellos. Pero me gustaría saber un poco más sobre el tema. Son muchos los católicos que caen en supersticiones y hasta en creencias que van fuera del catecismo de la Iglesia. De esto nos acusan los hermanos separados evangélicos. Paz y bien. Manuel Alfredo, Guatemala. Alfredo, Dios te dice muchísimas gracias. Todo tipo de superstición, todo tipo de espiritismo, todo tipo de consultar a los muertos es un pecado gravísimo y ofende a Dios. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho anteriormente, dejamos de poner nuestra confianza en el único que puede darnos la solución para cualquier situación o problema que tengamos, que es Jesucristo, es Dios. La palabra de Dios bien nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que el salario del pecado es la muerte. Pero nosotros seguimos empecinados en hacer nuestra voluntad, lo que queremos y punto. Y ese es el primer pecado de nuestros padres, Adán y Eva, la soberbia. Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Y en vez de escuchar lo que dice la iglesia, que representa a Jesús, porque Jesús es la cabeza de la iglesia, como bien dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 18, pues le prestamos atención a cualquier persona que vaya por ahí, que nos diga que nos puede predecir el futuro, que nos puede ayudar a hablar con los muertos, todas esas cosas son abominables a los ojos de Dios. Si tú lees Samuel 28, capítulo 28, versículos del 3 al 11, te das cuenta cómo el rey Saúl, el primer rey de Israel, que fue escogido por Dios para unir al pueblo bajo la sombrilla del mismo Dios, en vez de obedecer a Dios, lo desobedece. Y va a ver a una bruja, a una mujer que predecía el futuro y que hablaba con los muertos. ¿Y qué es lo que sucede como eso? Lee desde el 3, versículo 3 hasta el versículo 11. Y también el 17, versículo 17 al 21. Vas a ver como la consecuencia es funesta. En el versículo 31, capítulo 31, versículos del 1 al 6, te vas a dar cuenta como la consecuencia del mal que ha hecho Saúl no solamente recae sobre su persona, sino que también sobre sus hijos, sobre su familia. Y muere Saúl y muere su familia, mueren sus hijos también. Tengan mucho cuidado, por el amor de Dios, porque Satanás tiene el anzuelo y tal parece que es sabroso, es bonito, es agradable, y me va a dar a mí poder supuestamente para yo hablar con los muertos, etc. Y al fin y al cabo lo que está haciendo Satanás es buscar la destrucción de aquellos que desobedecen a Dios y aquellos que se dejan manipular por los que desobedecen y también desobedecen al mismo Dios. Así que mucho cuidado, por el amor de Dios, mucho cuidado con eso, porque definitivamente podemos caer en las manos, en las garras del mismo Satanás. Fíjense aquí una cosa muy interesante. Dice la palabra de Dios, los filisteos, que fueron los que peleaban contra los israelitas, dice, atacaron a Israel y a los hombres de Israel. Los filisteos se ensañaron contra Saúl y sus hijos, esto después de haber visto a la bruja, ¿sí? Y mataron a los 3 hijos. Luego dirigieron ataque contra Saúl. Los arqueros lo descubrieron y lo hicieron herir gravemente. Entonces Saúl dijo a su escudero, toma tu espada y mátame.
No sea que vengan y me maten a mí. Su escudero no quería hacerlo. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Toma la espada y se dejó caer sobre ella. El escudero ve esa situación y hace lo mismo. Y dice la palabra de Dios, así fue como el mismo día murieron Saúl y sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Por el pecado de Saúl de comunicarse o tratar de comunicarse con los muertos. Tengan cuidado, hermanos. En este momento es un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Hola, tengo 8 años. Soy Lauret, la nieta de una abuelita que se llama Diomelina. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué los judíos mataron a Dios si Dios no hizo nada contra ellos? Loret, muchísimas gracias. Y tú eres la nieta de tu abuelita. Cuánto me alegro. Bendito sea el Señor. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Porque el ser humano es desobediente, desafortunadamente. Y el ser humano, al fin y al cabo, pues quiere hacer lo que le place. Y ahí pagamos las consecuencias, como en el caso de Saúl, ¿verdad? Yo no sé si tú conocías esa historia, pero eso tiene mucho que enseñarnos. De nuevo, la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice que la consecuencia o el salario del pecado es la muerte. ¿Qué hizo Dios para merecer tal castigo? Es decir, primero que todo, los pecadores jugando jueces ante el único y verdadero santo puro que es Dios. Y juzgándolo cuando el único que tiene derecho para juzgar es Dios. Pero así es el ser humano. Somos rebeldes muchas veces, somos desobedientes muchas veces. Yo estoy seguro que nunca tú has sido desobediente, ¿verdad? Ni rebelde tampoco. Qué bueno, y ojalá que nunca lo seas. Pero por si acaso, entonces podemos decir somos como ellos que hicieron el mal. Porque cada vez que desobedecemos a las personas que están en forma de autoridad sobre nosotros y quieren nuestro bien y nos piden que hagamos el bien, pues estamos realmente uniéndonos a aquellos que hicieron el mal. La palabra de Dios nos dice bien claramente en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios a Lauret que dio a su único hijo y lo dio en la cruz. ¿Para qué? Para que a través del sacrificio de Jesús en la cruz, Isaías capítulo 53, versículo 4, nosotros podamos ser libres, ser perdonados de nuestros pecados, si así lo deseamos, con un corazón arrepentido, y el Señor pues nos va a dar un día la gloria, el cielo, la vida eterna. Así que hasta ese punto nos ama Dios. Así que dile a tu abuelita que la felicito porque ella te ha ayudado a ti a conocer a Jesús, ese que te ama con amor eterno y ese que quiere lo mejor para ti y para todos nosotros, que al fin y al cabo es la vida eterna, es el cielo. Que Dios te bendiga, mija. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué es lo que debe guiar nuestra vida católica? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? Atentamente, Manuel, de Sullana, Perú. Muchísimas gracias, Manuel. Que Dios te bendiga. Muy interesante tu pregunta. Pues nosotros como cristianos debemos de poner el Nuevo Testamento como prioridad y cuando leemos la Santa Biblia, pues asegurarnos de que leemos el Nuevo Testamento y le pedimos al Señor la gracia, no solamente para leerlo, sino para que esa palabra cobre vida en nosotros y podamos vivir según la voluntad de Dios. El Antiguo Testamento es muy importante, pero el Antiguo Testamento en todo su esplendor apunta hacia el Nuevo Testamento, apunta hacia ese a quien llamamos Dios y Señor, que es Jesucristo. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 2 y después el versículo 14, dice la palabra de Dios así: en el principio era el verbo, es decir, la palabra, Jesús, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Y estaba ante Dios en el principio, es decir, ¿qué principio? No el principio del mundo, sino que el principio eterno, la vida eterna, porque Él es Dios, Jesús es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna en el vientre purísimo de nuestra Santísima Madre María. ¿Y para qué? Dos razones muy específicas. Una, para darnos a conocer, para manifestarnos quién es Dios. En el Antiguo Testamento se hablaba de Dios, pero en forma muy, muy limitada.
A través de Jesús conocemos la misericordia de Dios, conocemos el amor de Dios. Y como bien pues nos dice San Juan, que Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces es importante estar conscientes de que el Nuevo Testamento es lo que realmente importa más que cualquier otra cosa para nosotros guiar nuestros pasos con la fuerza y el poder del Espíritu Santo para encaminarnos en el camino de Jesús. Una cosa que es importante es que lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Acuérdense que por mucho que los profetas y los jueces y aún los reyes hablaran de Dios, el que tiene poder y autoridad para hablar de Dios es el mismo Jesucristo. Perdón, entonces dice así la palabra. Perdón. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Los profetas eran los que hablaban en nombre del Señor. Hasta que en estos días, perdón, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la importa de su ser. Qué hermoso. Él cuya palabra poderosa manifiesta y mantiene el universo, también es el que purificó el mundo de sus pecados, y esa es la segunda cosa, dando su vida en una cruz por nosotros, y está ahora a la derecha de Dios Majestad. Entonces, el Nuevo Testamento es prioritario para nosotros los cristianos, pero tenemos el Antiguo Testamento como base para poder entender mejor el Antiguo Testamento conociendo el Nuevo, y también pues el Antiguo Testamento nos da luz en el Nuevo Testamento para interpretarlo mejor. Tenemos una llamada de Fernando García de Tampico, México. Fernando, ¿me escuchas? Adelante, sí le escucho, padre. ¿Cómo estás, Fernando? Dios te bendice. Gracias, súper bien y bien contento de ser mexicano y de ser católico y sobre todo ser hijo de Dios. Ay, gloria a Dios. Qué bueno, qué me alegro. Oiga, y qué bendición escucharlo, caray, porque desde la primera vez que lo vi en televisión, ¡pau! Qué bárbaro, prendió un foco usted en mi alma. Dije, qué bueno que tenemos sacerdotes como usted. Gracias, Fernando, gracias. Te agradezco mucho, mijo, de verdad, de todo corazón. Gracias, lo queremos mucho, padre, ¿ok? Mire, me pregunto la siguiente. En mi fe católica, yo sé que cuando uno es joven, como dijo usted, ¿verdad? Hay que tener nuestra fe bien cimentada, bien fuerte, así que no es. nos haga tambalear nada. Amén. Pero bueno, entonces unos evangélicos me invitaron a su iglesia y ahí ellos vi que no tenían los libros deuterocanónicos, que no tienen valor. Y entonces yo siempre he tenido esa idea, ¿por qué ellos no creen en estos libros deuterocanónicos? Que cuando yo leí, por cierto, el de Tobit, qué bárbaro, qué historia ¿verdad? tan más maravillosa, ¿verdad? De la fe, de la fe de Tobit, ¿verdad? Y a ver el milagro que hizo, bueno, 2 milagros. El de haberle dado la vista al papá de Tobías. Ajá. Y la otra fue el milagro precioso, eso de que se le morían los 7 hombres y bueno, pues imagínense, luego el arcángel que mandó, su nombre, yo caí, me sentí en la gloria cuando estaba leyendo esa historia bíblica. Amén, amén. Pues, Fernando, la razón por la cual, desafortunadamente, los hermanos protestantes quitaron prácticamente desde el principio en que Martín Lutero se rebela contra la Iglesia de Jesucristo, perdón, se quitan esos libros porque de acuerdo a una escuela judía, esos libros estaban escritos en griego y en arameo y por lo tanto no estaban escritos en hebreo, y al no estar escritos en hebreo, pues ellos pensaban que Dios solamente se revelaba en el idioma hebreo y no en otro idioma. Desafortunadamente, ninguno de estas personas, ni Lutero, ni Zwingli, ni Calvino, ninguno de ellos fue papa. Ninguno de ellos fue papa. Y ninguno de ellos con autoridad de decir qué libros quitar y qué libros poner en la Santa Biblia. La Santa Biblia se compone entre el 375 y 395 de nuestra era, por orden del Papa Dámaso, y fue su secretario, San Jerónimo, quien recopiló todos estos pergaminos y
libros, es decir, rollos que habían por ahí flotando, ¿no? Incluyendo unos 92, 93 evangelios, como el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, el protoevangelio de Santiago, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y fue la iglesia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en el concilio de Hipona, en África, que determina que los libros que escogió Jerónimo y que son la totalidad de los libros que conocemos hoy día, eran libros inspirados por Dios. Y después fue en el concilio de Cartago en que la iglesia no solamente proclama que esos libros son inspirados por Dios, pero que esos libros, incluyendo los deuterocanónicos, que significa la segunda ley, o los libros que esta escuela hebrea rechazó, que todos ellos son palabra de Dios. En ninguna parte de la Biblia vas a ver que la Santa Biblia dice de sí, la Biblia es palabra de Dios. No lo dice. Lo único que dice San Pablo es que la Escritura es buena para enseñar, para amonestar, etc. Pero se refiere al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento. San Pablo jamás pensó que sus cartas iban a ser parte del Nuevo Testamento. Entonces, Lutero tiene la osadía, y con el perdón de los hermanos protestantes y evangélicos, de quitar esos libros. Pero ¿quién le da a Lutero autoridad para hacerlo? Él no es papa, él no es el concilio de obispos junto con el papa, él no puede hacer eso. Ya por más de 1500 años, la iglesia había determinado, y la palabra canon significa precisamente vara de medir, es una palabra griega, vara de medir, que realmente eran los libros que consideraba la iglesia palabra de Dios, la iglesia que establece Jesús, la iglesia inspirada por el Espíritu Santo. Eso es una acción antibíblica completamente. Sin embargo, los hermanos protestantes evangélicos no incluyen esos libros. ¿Por qué? Porque si los incluyeran, entonces tendrían que llamarse católicos. Igual que la Eucaristía, ellos creen que es un símbolo, pero no es una realidad, que Jesús está realmente presente en la Santa Eucaristía. Si ellos creyeran de verdad, como nosotros, los que creemos de verdad que Jesús está presente en la Eucaristía, tuviéramos que ser, y tuvieran que ser ellos también, católicos como nosotros. Muchísimas gracias, Fernando, por tu pregunta muy interesante. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria a ti, Señor Jesús, palabra hecha carne, Dios Salvador del mundo. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y gracias por todos sus deseos de bienestar para este servidor y para este equipo. Les agradecemos muchísimo. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Ustedes son los que hacen posible este programa. En este momento, pues creo que tenemos una pregunta en un correo electrónico, así que adelante, por favor. Padre Pedro, la gente me dice que hay personas no creyentes que son muy buenas, que hacen cosas buenas por su prójimo y no hacen nada malo. Entonces, si se puede ser bueno sin Dios, yo no sé qué responder. Le agradezco, Padre. Juliana, desde Lima, Perú. Juliana, muy agradecido por tu pregunta. Eso le preguntó Jesucristo a un joven rico. ¿Por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno que es bueno y ese es Dios. Es decir, ¿quién es bueno? Jesús le estaba preguntando eso, ¿quién es bueno? No porque Jesús no fuera bueno, pero él quería que los ojos del joven se anclaran, se cimentaran en Dios. No Jesús humano, sino que Jesús divino, Dios, es decir, en el Dios trino, Dios uno. Solo Él es bueno.
Y la pregunta es, tus amigos que dicen, yo soy bueno, yo conozco a gente que es buena, ¿son dioses? Es decir, ¿son igual que Dios? ¿Son tan buenos como Dios? Porque Dios es el único bueno, así dice el Señor Jesús. Tengamos cuidado con eso, ¿no? Porque una persona que es pecador no es buena. Una persona que peca de vez en cuando no es buena. Una persona que da mal ejemplo no es buena. Aunque se arrepienta, bendito sea Dios y ojalá que sí, pero esa persona no es digna de llamarse bueno. Porque el único bueno, de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús, es Dios. En la primera carta de San Pablo a Timoteo, vamos a ver aquí un momentito si encontramos la primera carta de San Pablo. Sí, San Pablo a Timoteo, el capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 4, dice lo siguiente. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice así: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero para llegar al conocimiento de la verdad, tenemos que someternos a ese que es el único y verdadero bueno, que es Dios. ¿Y cómo nos vamos a someter al único y verdadero bueno que es Dios? Pues sometiéndonos al señorío de Jesucristo, que es la manifestación perfecta de quién es Dios. Porque Jesús es Dios. Jesús es perfecta y totalmente humano en su naturaleza humana, y Jesús es total y completamente Dios en su naturaleza divina. Entonces, Dios es el único, continúa diciendo la palabra. Y por lo tanto, si queremos ser buenos, tenemos que estar dispuestos a imitar a Dios. No hay otra alternativa. Así que en el nombre del Señor Jesús, cuando alguien te pregunte si se puede ser bueno sin ser una persona de Dios, es decir, hay mucha gente muy humanista, pero que da muy mal ejemplo de otras personas que por estar lejos de Dios, pues hacen cosas que no deben de hacer, incluso dentro de la iglesia. Laicos y sacerdotes, en fin, porque yo puedo decir que yo soy bueno, que hago obras buenas, pero si Dios no es el centro de mi corazón, de nada me sirve para la salvación. Bendito sea el Señor. Tenemos a Olga de Boston, Massachusetts, vía telefónica. Olga, ¿me escuchas? Sí, lo estoy escuchando. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Olga, adelante, por favor. Amén. Déjame bajar el que estoy rezando el rosario por la actividad. Déjame bajarlo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Olga. Adelante, por favor. Yo lo he estado llamando porque usted sabe que con este virus uno se ha alejado de un poco de la iglesia. Entonces yo dije, voy a llamar al padre a ver lo que él me dice, porque soy una mujer muy enfermosa, muchas complicaciones. Entonces no estoy viendo a la iglesia. Y yo digo, ay Dios mío, pero yo no estoy viendo a la iglesia. Y con eso quizás yo estoy pecando porque no estoy viendo a recibir la comunión. Y dije, voy a llamar al Padre para que Él me dé un buen consejo sobre esto. Muchísimas gracias, Olga. Muchísimas gracias. Pues el buen consejo es que si usted está enfermita y no está capacitada para ir a la iglesia, para ser parte de la Santa Misa, la Santa Eucaristía, pues los obispos de la iglesia, al menos aquí en Estados Unidos, aconsejan que las personas como usted se queden en casa, que vean pues la celebración de la Santa Eucaristía por televisión, que traten de escuchar todos los programas posibles que les ayuden a acercarse al Señor Jesús, como este en particular. Muchísimas gracias por ser parte de este programa, Conozca Primero su Fe Católica. Y también puede hacer algún tipo de acto de caridad, de acto de misericordia, en que usted pueda, aunque no pueda ayudar a una persona físicamente, pero sí a través del teléfono, a través de pues una carta o una tarjeta, en fin, como usted pueda, darle un poco de ánimo, un poco de fe a esas personas que usted conoce
que necesitan a alguien que les tienda una mano y les ayude a levantarse de la situación en que están metidos. Entonces todos podemos hacer algo por otras personas. Y qué bueno que usted, aunque se quede en casa por este tiempo, hasta que ya esta pandemia se termine o cuando usted considere ya favorable que usted pueda salir, que usted pueda no solamente nutrirse espiritualmente, pero que usted pueda ayudar a otros a hacer lo mismo. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios le bendiga siempre. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, escuché su respuesta a una pregunta de una niña de 9 años de Argentina sobre el Génesis. Usted dijo que solo Dios sabía la respuesta y que cuando llegara al cielo se lo preguntaría. Después descartó la opinión tradicional de que Moisés escribió el Génesis, dudando si éste sabía leer o escribir, aunque él era egipcio de educación, y siguió a analizar las enseñanzas modernas de escrituristas que opinan que hubieron muchas fuentes para la formación del Pentateuco e incluso que el Éxodo fue escrito primero. Lo cierto es que la Iglesia enseña en varios documentos que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés, tal como lo menciona San Lucas en el capítulo 24, refiriendo que Jesús les explicó todo lo que se refería a él, empezando desde Moisés y los profetas. Esto está reafirmado por varios documentos de la Iglesia. Espero que pueda clarificar su respuesta. Humildemente, Braulio. Braulio, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta, muy interesante tu forma de pensar, pero acuérdate que la Iglesia en ningún momento ha dicho esto es doctrina esencial de la Iglesia, esto es un dogma que hay que creer. Que los 5 primeros libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés. Por una serie de razones. Primero, porque se ve que hay un conjunto de escritos que no son hechos por la misma persona. Y eso los filólogos son capaces de determinar. Cuando hablamos de un filólogo, estamos hablando de alguien que se dedica explícitamente a reconocer rasgos de escritores y si son iguales o si son diferentes. Y entonces, la mayoría de los filólogos hoy día están en acuerdo de que fueron diferentes corrientes de escritores sagrados quienes compusieron el Antiguo Testamento, particularmente el Torá o los 5 libros que se le atribuyen a Moisés. ¿Por qué se le atribuyen a Moisés? Moisés es como una especie de sinónimo en este caso. Como por ejemplo, el decir que Jeremías fue el que escribió el libro de Jeremías o que Isaías fue el que escribió el libro de Isaías. Bien sabemos que en Isaías, por ejemplo, está Deutro, Isaías está Trito Isaías, es decir, hay por lo menos 3 diferentes escritores que escriben, ¿sí? Y acuérdate también que por mucho que haya sabido Moisés de escritura, lectura, etc., ¿de dónde sacó tantos papiros y tanta tinta para poder escribir tantas cosas a la misma vez? Hubiera gastado todo su tiempo escribiendo y no hubiera tenido tiempo ni para dirigir al pueblo de Dios hacia la tierra prometida, ni tampoco tiempo para explicar todo lo que explicó. Claro, sabemos que hay ciertas cosas que se podría decir que fueron escritas por Moisés. Por ejemplo, su experiencia en la cima del monte Sinaí, ¿verdad? Cuando Dios le da los 10 mandamientos. Y situaciones así por el estilo, porque solamente Moisés pudo haber dado testimonio de eso y ¿por qué no pensar que él fue quien lo escribió? Pero al fin y al cabo lo que se trata de hacer aquí, y esta es una corriente muy hebrea, muy judía, de darle un nombre importante a alguien que, pues, a través de sus palabras, a través de tradición, pues, se les reconozca como algo verdadero, como que el sello de aprobación. Y en este caso, pues, nadie mejor que Moisés, porque en el Antiguo Testamento no hay nadie más importante en el proceso histórico, espiritual, que el mismo Moisés. Tanto así que Jesús
se trata de identificar con Moisés cuando él también, pues, dice muchas cosas, que lo que dijo Moisés y lo que hicieron otros profetas, etcétera, pues están todos relacionados con él. La otra cosa, por ejemplo, si me da un poquito de tiempo, mi productor, por favor, esto es importante, sí, porque si vamos al final del libro de Deuteronomio, el capítulo 34, comenzando con, pues se puede empezar desde el versículo 1, pero yo no tengo tiempo, entonces quisiera comenzar con el versículo 8. Se habla de lo que pasó después de la muerte de Moisés. Moisés no pudo haber escrito lo que le iba a pasar después de su muerte. Alguien lo tuvo que escribir, y esto es parte del Pentateuco, parte de los 5 libros que se le atribuyen a Moisés. Dice así: los hijos de Israel hicieron duelo por él en el campo de Moab. Durante 30 días estuvieron en duelo. Moisés no hubiera tenido concepto en absoluto de que esto iba a pasar. Pero temían a Josué, hijo de Nun, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel le obedecieron y actuaron en todo según Yahvé había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel profeta semejante a Moisés. Con él Yahvé había tratado cara a cara. Cuántos milagros y maravillas hizo en Egipto contra Faraón, contra su gente y con todo el país. Qué mano tan poderosa y qué autoridad para obrar estos prodigios a los ojos de todo Israel. Eso lo escribió Moisés. Y como eso, pues, muchas otras cosas. Pero, de nuevo, Moisés es un seudónimo para hablar sobre los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Torá, o, ¿verdad?, el Pentateuco. Y aunque Moisés haya escrito algunas partes, yo no lo dudo, pero en su totalidad no todos fueron escritos completamente por Moisés. Hermanas y hermanos, desafortunadamente llegamos ya casi al final del programa. Quiero recordarles que tenemos un nuevo libro escrito por este servidor con la gracia y el poder de Dios que se titula Conozca más su fe católica. Conozca más su fe católica. Ya está disponible en el catálogo religioso de WTN. Por favor, adquieran un libro porque les va a ayudar mucho. Responde a 100 preguntas sobre la fe. Llamen al número telefónico 205-795-5814. 205-795-5814. Yo estoy seguro que les va a ayudar mucho en su caminar con el Señor Jesús. Y también les pido que escriban sus preguntas, escríbanos a la siguiente dirección: padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Quiero también dar las gracias de todo corazón por este tiempo que nos han brindado. Que el Señor los bendiga hoy siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.